Así que usted me ha escuchado hablar del libro 40 días con propósito, pero sepa que nuestra campaña y esta campaña se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es lo que vamos a estar estudiando. Esto es simplemente una guía para nosotros. Lo vamos a llamar un devocional, podemos llamarlo. Día a día, usted lee día 1, día 2, vamos a ir todos leyendo lo que ahí dice, pero la palabra de Dios es la que nos va a dar verdaderamente la respuesta a estas preguntas. Y no podía ser de otra manera, porque la palabra de Dios, lo hemos compartido antes, con mucho respeto, es el manual que nos dejó nuestro Creador, el manual del fabricante. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Así que vamos a comenzar a responder esa primera pregunta y eso es lo que quiero que hagamos en los próximos minutos. La pregunta de la existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Sabes? Esa no es una pregunta nueva. Esa es una pregunta que muchos se han hecho desde el inicio de la creación. En la palabra precisamente lo dice, ahí tenemos Jeremías, un gran profeta de Dios, y Jeremías en el capítulo 20, en el versículo 18, él hace la siguiente pregunta: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Y usted lee ese capítulo y esto no es una pregunta aislada a lo que él estaba viviendo en ese momento. La historia de Jeremías, de hecho, es una historia de mucha lamentación. Es una historia en el que algunos le han llamado a Jeremías el profeta llorón. ¿Usted había escuchado eso? Si usted lee el libro de Jeremías, definitivamente le da a uno como sentimientos y ganas de acompañarlo en su dolor y un llanto con él. Pero Jeremías se hace esta pregunta constantemente. Esto no es algo nuevo que nosotros vamos a intentar responder en estos 40 días o comenzar hoy y en esta semana. Y yo no sé si usted se ha sentido así, yo no sé si usted se puede sentir identificado con esta pregunta, si en algún momento de su vida usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? Para tener este poco de problemas y para tener todas estas situaciones que me están sucediendo. Hay un doctor en filosofía, profesor de la Universidad Northeastern de Illinois, allá en los Estados Unidos. Se llama Hugh Moorhead. Y él publicó un libro llamado El significado de la vida. El significado de la vida. Y lo que él hizo en ese libro fue preguntarle a 250 de los más conocidos de esa época, el libro tiene más de 20 años, filósofos, personas de renombre, científicos, y él les hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿cuál es el sentido de la vida? Él le hizo una pregunta muy directa, y usted puede buscar ese libro, El significado de la vida, y el libro no se trata de otra cosa sino dar 250 respuestas de lo que dieron estas 250 personas. Yo no he leído el libro, pero conozco gente que lo ha hecho y las personas que lo han hecho dicen que leer este libro es bastante deprimente. Que las respuestas que ahí encuentran de grandes pensadores son respuestas que van desde definitivamente yo no tengo idea de qué se trata la vida, he buscado y todavía no le encuentro el sentido. Incluso dice en algunas respuestas en el libro, dice algo así como que definitivamente yo no lo sé, pero si usted lo llega a descubrir, doctor Moorhead, por favor dígamelo. Y no puede ser de otra manera, porque lo dijimos anteriormente. No se trata solamente de buscar, se trata de saber dónde buscar. Y sabe, la vida sin propósito no vale la pena vivirla. Una vida que no tenga propósito no tiene sentido. En muchos lugares hemos empezado a buscar respuestas a esto y no es nuevo, Hay mucha gente que ha probado algo que se llama el misticismo. La postura mística dice que debes conocerte tú mismo y encontrar el propósito que hay dentro de ti. Ese es el misticismo y muchos están ahí buscando. Hay otra teoría llamada el naturalista. Y el naturalista dice que nosotros fuimos creados única y exclusivamente para la reproducción de la especie.
Más nada. Ese es el naturalista. Hay otro que le llaman el hedonista. El hedonista es aquel que no busca otra cosa sino placer. El propósito de la vida es que usted disfrute la vida y tenga placer en la vida. Cueste lo que cueste y haga lo que tenga que hacer para encontrar ese placer. Hay otro que le llaman el materialista. No sé si usted ha escuchado eso. El propósito de la vida se encuentra y se mide incluso únicamente por las posesiones que usted pueda tener, por la fama que usted pueda tener, si usted goza de una buena reputación, y ese es el materialista. Y uno muy famoso, que usted va hoy por hoy a las librerías, a cualquier librería y encuentra cualquier cantidad de libros de este tema, es algo que llaman la autoayuda. Usted posiblemente ha escuchado la autoayuda. Y la autoayuda, sin ánimo de parecer experto en ese tema, porque definitivamente no he leído un libro de autoayuda, pero los que lo han hecho, todos llegan a una misma conclusión, y es que todos dicen exactamente lo mismo, y todos van orientados en un mismo sentido. Tú debes crear tu propósito. Tú te forjas tu propósito. El propósito de tu vida no solo lo tienes que buscar tú, sino crearlo tú. Y a eso le han llamado autoayuda. Descubre tus sueños, trázate metas, sé ambicioso, apunta a la cima y por ahí mucho más. Descubre qué haces bien y hazlo y busca tras de eso. Nunca te des por vencido. Pero no sé si se dio cuenta, pero esto de la autoayuda y todo lo que nos lleva a la autoayuda a hacer se enfoca en ti, se enfoca en mí. Yo puedo, yo hago, yo tengo, yo debo, yo necesito. Y si usted ha escuchado los videos que hemos compartido en las últimas semanas, le animo a que hoy mismo cuando agarre el libro, recuerde que le dije que cada libro tiene un código, baje una aplicación a su teléfono y vea ese primer video. Y el primer video ya el autor del libro nos dice, no se trata de ti. La vida y el propósito de la vida no se trata de mí, no se trata de nosotros. Entonces, si estamos buscando darle respuesta a una pregunta tan profunda, ¿por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué Dios me puso sobre la tierra? Debemos empezar por pensar que ese propósito tiene mucho más que ver que nuestra realización personal. Tiene mucho más que ver que conmigo. El propósito de la vida no se trata de mí. Dios nos creó y nos creó con propósito que Él tiene, que Él ha tenido y que Él tiene para nuestras vidas. Y nosotros debemos conocer y entender ese propósito. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender verdaderamente el fundamento, la base de ese propósito. Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 16, versículo 4, la primera parte. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propósitos. Todo. Y yo he hecho esta pregunta muchas veces. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Y el Señor ha hecho todo para sus propósitos. Las piedras, los árboles, la nieve, todo lo creado, usted y yo, fuimos hechos para sus propósitos. Y si usted quiere conseguir ese propósito y si usted piensa que tiene un propósito, está en lo correcto, porque Dios nos creó con un propósito. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en los próximos 40 días. Y vamos a ver el propósito de Dios para nuestras vidas desde 5 diferentes aspectos. El autor del libro lo llama 5 propósitos que tiene nuestra vida y ha tratado de enfocarnos en esas 5 áreas específicas que vamos a ir estudiando en las próximas semanas. Pero dijimos que la primera pregunta, y vamos a intentar responder esas 3 preguntas valiosas en esta tarde, en los próximos minutos, es la pregunta de la existencia. Es la pregunta de la existencia que nos habla del por qué estamos vivos. Esa es la pregunta que nos da la razón o el motivo que tuvo Dios para crear todo lo que existe, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí. Efesios capítulo 1,
versículo 4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho el mundo. Y si usted está tomando notas en esta tarde, permítame pedirle que tome nota de la siguiente frase. Dios nos amó. Dios nos amó incluso antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó. Yo no estoy seguro si hoy ya vamos a salir de aquí entendiendo la respuesta a estas tres preguntas. Es una jornada que iniciamos hoy. Vamos a iniciar hoy. Pero si el Señor nos va a permitir entender algo en esta tarde, y yo le pido a Dios que así sea, lo más importante que necesitamos nosotros entender es esto que nos dice este versículo. Que Dios nos amó incluso antes de haber hecho el mundo. Eso es lo más importante que nosotros podemos entender, y si empezamos desde ahí, ya hemos ganado mucho terreno. Dios nos creó con el propósito de Él derramar su amor, vertir su amor sobre nosotros. Ese fue su propósito al crearnos. Y escúcheme bien lo que le estoy diciendo. No es que Él tenía una necesidad de hacer eso. No es que Él dijo, yo soy amor y tengo mucho amor y voy a explotar de amor si no hago algo. Él no nos necesitaba. ¿Sabe? Él nos quería. Él nos quiso. Él nos amó antes de crearlo, antes de crear todo lo que existe. Y esa es la pregunta de la existencia. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Bueno, precisamente para que Dios nos ame. Y nosotros debemos entender eso. Si usted es padre, quizá usted no es padre, pero usted es hijo. Pero si usted es padre, usted puede entender eso muy bien. Usted puede entender eso muy bien. Y no necesariamente decimos que los padres nos crearon para eso, nuestros padres nos crearon para eso. Pero claro que sí es parte de ese propósito que tenemos. Dar amor a nuestros hijos. Imagínese Dios. Amor. Nosotros estamos aquí en esta tierra para que Dios derrame su amor en cada uno de nosotros. Ese es su propósito. Ese es su propósito. La segunda pregunta es la que llamamos la pregunta del sentido. ¿Qué importancia tiene mi vida? ¿Qué importancia tiene mi vida? Y nuevamente, no es una pregunta nueva. La palabra del Señor nos deja ver, podemos ir a Isaías capítulo 49, versículo 4. Isaías está en una conversación con el Señor y él dice, yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Isaías, el profeta, el gran profeta de Dios. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. Este pasaje no solamente nos deja ver la frustración de Isaías, sino que si usted lo lee con detenimiento, puede ver que él no solamente no entendía el propósito, sino no entendía el sentido de lo que él estaba haciendo, lo que el Señor le había llamado a hacer. Y sabe, nosotros necesitamos entender ese propósito que hablamos en el punto anterior, para que Dios nos ame. Pero ese propósito no está solo, sino está totalmente vinculado con el sentido por el cual Dios nos creó. Dios nos creó con un propósito y un sentido particular. Y hablando de eso, en detenimiento, el autor del libro, Rick Warren, dice que hay 3 niveles en cuanto a la búsqueda del sentido que tenemos todos los seres humanos. Él dice que hay 3 niveles. El primer nivel es el nivel de la supervivencia. Y en ese nivel de la supervivencia, lamentablemente es donde vive la mayoría del ser humano. No vive, de hecho, sobreviven. El nivel de la supervivencia es un nivel en donde se encuentra casi toda
la humanidad. Las circunstancias nos dominan. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. El nivel de la supervivencia. Mucha gente trabaja día a día, se esfuerza día a día, se para en la mañana, sale, hijos al colegio, trabajo, casa, noche, descanso, y al día siguiente ¿sabe qué pasa? Exactamente lo mismo. Se para, niños al colegio, trabajo, casa, supervivencia. Vivimos, quizá tratamos de vivir un poco los fines de semana y en el mejor de los casos un par de semanas al año, en algo que llaman vacaciones. Pero es un nivel de supervivencia. El siguiente nivel él lo llama el nivel del éxito. El nivel del éxito. Y este es un éxito, él lo habla, el éxito según el criterio del mundo. Y usted lo va a leer en el libro con más detalle. Según el criterio del mundo existe un éxito. Todos aquellos que tienen posesiones, todos aquellos que gozan de un buen prestigio, tienen ese éxito. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo en esto. Pero muchos de esos, por no decir todos, pero muchos, la gran mayoría de esos, exitosos, no han encontrado el sentido de la vida. E incluso muchos exitosos se han quitado la vida o llegan a unos puntos de depresión extremos. O sea que si estamos hablando del sentido de la vida, no solamente se trata de aquel que está sobreviviendo y está en ese nivel de supervivencia, sino estamos hablando también del exitoso, que pueda pensar que está muy alto y puede ser que el golpe incluso es más duro por lo alto que está. Estamos hablando del sentido de la vida. ¿Sabe? Y es que éxito no significa haber encontrado el sentido de la vida. Entonces llegamos a un tercer nivel que Rick Warren llama el nivel del sentido. El nivel del sentido. Un nivel, nuevamente uso la palabra lamentablemente, en donde lamentablemente muy pocos están. Sea que usted esté en el de supervivencia o sea que esté en el de éxito, todos debemos buscar este nivel. Es el nivel del sentido. Y usted dice, bueno, yo quiero ir a ese nivel. ¿Cómo llego yo a ese nivel? Bueno, déjeme darle 2 pasos. No son los pasos. Si fueran los pasos, quizás hubiera escrito un libro y estuviera en alguna librería también al lado de los de autoayuda. Y no estuviera yo aquí quizá parado. Gracias a Dios no lo he hecho. Pero son 2 pasos que nosotros necesitamos dar para empezar a entender el sentido de nuestras vidas. El primer paso es saber cuánto vales para tu Creador. Lo acabamos de hablar en el primer punto, en el de la existencia. Fuimos creados para que Dios nos ame. Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe. Dios, ese Dios, el único Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Él nos ama. Y yo no sé si usted lo ha visto desde esa perspectiva, pero eso le da valor a su vida. Dios lo ama. Dios nos ama a tal punto que Él quiere darnos el propósito y el sentido a nuestra vida. Y déjeme ser un poco más específico en esto, porque no estamos hablando de nuestra vida terrenal. No estamos hablando de los 70, 80, 90 y más años que podamos vivir aquí en este mundo. El ser humano, yo no sé si usted sabía esto, el ser humano fue creado para vivir por siempre. ¿Usted sabía eso? La palabra nos lo dice. Lamentablemente el pecado llegó al mundo y el pecado trajo la muerte. Pero trajo la muerte de este cuerpo físico. El ser humano iba a continuar, la esencia iba a continuar existiendo, el asunto es que lo iba a hacer separado de Dios. Pero Dios arregló eso. Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ese amor lo movió a Dios mismo a bajar a este mundo y morir por cada uno de nosotros.
Y Él solucionó este problema. Y ahora nos permite a nosotros vivir eternamente a su lado. Y escúcheme bien esto, yo no sé en dónde usted está en creer esto de la eternidad o no. La palabra nos lo dice y es muy clara al respecto. Pero usted fue creado para vivir eternamente y usted va a vivir eternamente en un lugar o en otro. Cuando llegue ese momento de su muerte física, eternamente usted va a estar en un lugar o en otro. Dios solucionó eso. Dios solucionó eso. Y Él nos da la oportunidad para que nosotros estemos por la eternidad con Él. Y si eso no le da sentido a su vida, eso es contestar la primera pregunta, entendiendo cuánto valemos para nuestro Creador. Lo segundo es entender lo que significa vivir. Saber cuánto vales para tu Creador es el primero. Y el segundo es saber lo que significa vivir. Saber lo que significa vivir. Y eso nos da sentido. Y eso nos da sentido. ¿Sabe? Si usted le pregunta a las personas que conocen esto de las inversiones, estas personas generalmente van a decir que la mejor inversión que usted puede hacer es a largo plazo. No hay inversión tan buena como la que se hace a largo plazo. El propósito de Dios para nuestras vidas fue precisamente que nosotros aprovecháramos estos pocos años que tenemos, que quizá a usted le parezcan muchos, 60, 70, 80, 90 o 100 o lo que el Señor tenga para usted, pero que son pocos comparados con una eternidad, y que los aprovechemos y que los invirtamos como lo debemos hacer. Porque el Señor claramente nos ha dicho que sus propósitos son eternos. El salmista en el Salmo 33, versículo 11, dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Los planes del Señor se mantienen para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Si usted lee ese Salmo 33, este no es David el que lo escribe, pero el escritor de este Salmo está hablando esto con Dios y este propósito que él estaba buscando entender. Un propósito que para nuestra mente puede ser limitado, ¿sabe? Y ese vendría siendo otro problema en nuestras vidas. No es solamente que no sabemos dónde buscar, sino que pensamos que nuestro propósito es uno, aquí y ahora. Pero el Señor nos dice que sus planes no solamente se cumplen, sino que su propósito es para siempre. Y se mantiene por siempre. Entonces, hablando de dar sentido a nuestras vidas, que es la segunda pregunta, ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? Debemos entender entonces cuánto valemos para Dios y debemos entender y saber lo que significa vivir. La pregunta de la existencia, ¿por qué estoy vivo? Dios la responde diciendo: yo te hice para amarte. Cuando esa pregunta cruce por su mente en algún momento, yo no sé si usted ha escuchado esto antes, pero no deje que sus ojos, no deje que su enfoque esté en el problema, enfóquese en Dios. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué está pasando esto? Dios me hizo para amarme. La pregunta del sentido, ¿qué importancia tiene mi vida? Y la respuesta de Dios es aún más firme y contundente. Te hice para amarte, pero vales tanto que yo quiero que estés conmigo por la eternidad. Tú eres tan importante que yo no quiero que te pierdas. Quiero que estés conmigo para siempre. No te quiero amar solamente mientras estés en esta vida humana, sino quiero amarte hoy y siempre. Y la tercera pregunta es la pregunta de la intención. La pregunta de la intención. Si podemos empezar a responder esto de por qué estoy vivo, si podemos empezar a responder esto de qué importancia tiene mi vida, la pregunta de la intención entonces es: ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? El Salmo 89, versículo 47,
el que está escribiendo, dice: recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana. Y yo me imagino que usted sabe, pero por si acaso también se lo digo, y este salmista está hablando precisamente con Dios. Él está teniendo una conversación con Dios. Cuando él dice, recuerda lo breve que es mi vida, él está intentando recordarle a Dios algunas cosas. Recuerda lo breve que es mi vida, Dios. Qué vacía e inútil es la existencia humana. Versículo 47 del Salmo 89. Yo le animo a que usted lea no solo los 46 versículos anteriores, sino los que siguen. Un buen salmo que podemos ver a este salmista entrando en una conversación bien profunda con Dios acerca de esta importancia, de esta intención para nuestras vidas. Pero lo bueno que podemos sacar de ese salmo, aunque el salmista tiene muchas dudas y aunque él estaba haciendo muchas preguntas, que posiblemente usted y yo nos estamos haciendo hoy, que posiblemente usted y yo nos hemos hecho muchas veces. Lo que sí podemos tomar de este salmo es que por lo menos él sabía a quién tenía que preguntar. Él sabía con quién estaba hablando. Él sabía quién le podía dar esta respuesta. Hay otro personaje que le quiero comentar, se llama Bertrand Russell. Dicen que fue quizás posiblemente uno de los más grandes filósofos ateos del siglo pasado. Bertrand Russell. Y él dice lo siguiente, ahí está lo que él dice: a menos de que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Eso es un ateo. Búsquelo en el internet, Bertrand Russell. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Y a mí me cuesta mucho decir esto, pero yo estoy de acuerdo con este ateo. Porque es que si Dios no existe, si nosotros somos un capricho de la naturaleza, si nosotros somos creación de una explosión cósmica que sucedió hace millones de años, entonces ¿cómo nuestra vida va a tener propósito y sentido? Pero si usted está aquí sentado hoy, y si usted cree, y permítame decirlo de esta manera, o si usted está haciendo un esfuerzo grande en verdaderamente creer que Dios es quien dice que es y que su palabra es lo que la palabra de Dios dice que es, entonces su vida tiene propósito. Porque a menos que nosotros creamos verdaderamente y demos por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito entonces tendrá o no sentido. Dios es real. Nosotros creemos que Dios es real y que nos hizo por una razón y un propósito. ¿No le parece que tenga un poco de lógica entonces que busquemos la razón y ese propósito en nuestro Creador? Él nos hizo, Él nos dejó el manual. Si usted verdaderamente quiere responder la pregunta del propósito o del por qué o del para qué, vamos al manual, vamos a Dios. Y yo le he dicho esto muchas veces, pero déjeme hacerlo un poquito práctico hoy. Permítame mostrarle unas imágenes que están ahí. ¿Puedes poner las imágenes? ¿Cuántos me pueden decir qué son esos instrumentos? ¿Ah? Ok. Más en específico, ¿qué es eso que está allá arriba de color plateado? ¿Qué será eso? ¿Ah? La primera respuesta serían tijera, martillo, alicate. Por lo menos así lo llamamos en Venezuela, alicate. No sé cómo lo llaman en otros lados. Tenaza. ¿Cierto? Lo primero que está allá arriba, aunque sí son unas tijeras para cortar el cordón umbilical. Muy costosas, por cierto. No le recomiendo que use cualquier tijera para cortar el cordón umbilical. No soy doctor, pero no se lo recomiendo.
Y no le recomiendo tampoco que use esas tijeras para cualquier otra cosa porque cuestan mucho dinero. De hecho, esas 3 cosas que usted está viendo ahí cuestan mucho dinero. Lo otro es un martillo, sí, es un martillo. El tamaño original de ese martillo creo que va desde este tamaño y hasta un poquito más grande. Es un martillo para trabajar con piedras preciosas. Nuevamente, posiblemente usted puede clavar un clavo, como lo llame usted, puntilla, en la pared. Posiblemente usted pueda hacer eso con ese martillo, pero no se lo recomiendo, es muy costoso. Y no le recomiendo que trabaje piedras preciosas con un martillo que compre en Dollarama. El tercero no es una tenaza, no es un alicate, es un picador de cables. No es tan costoso, pero cumple un propósito específico, ¿sabe? Usted no puede picar cables con un alicate, y no, aunque gente lo trata de hacer, y usted no puede hacer lo que hace con un alicate con eso. No sé si me doy a entender con lo que le quiero decir, pero nosotros necesitamos conocer el propósito para nosotros poder empezar a funcionar bien. Y sabe, cada uno de estos objetos, aunque parezcan objetos comunes y corrientes, tienen valor. Tienen valor. Valen muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar con solamente verlos. Tienen mucho valor y tienen una función muy específica por lo que fueron creados. Pero nada de eso lo podemos entender hasta que no leamos quizás el manual con el que viene esa tijera o esa tenaza o ese martillo, o quizás la persona que conoce bien de eso, un doctor, un cirujano, una persona que trabaja con metales preciosos, nos pueda decir de qué se trata, y de eso se trata nosotros entender no solamente el propósito de nuestras vidas, sino dónde buscar y dónde pedir las respuestas. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a eso. La única manera nosotros de encontrar la respuesta es, uno, ir al manual. Y si a usted no le gusta mucho la lectura, está bien, lo entiendo. Ahorita la Biblia también está en audio, pero si no le gusta nada de eso, entonces le cuesta un poco ir al manual, vaya directamente al fabricante. Nosotros sí tenemos acceso con él. Vaya directamente y hable con él. Y pregúntele directamente a él, lea el Salmo 89, lea el Salmo 33 y vea de qué manera estos salmistas tenían una conversación con su Creador. ¿Sabe? Permítame ir concluyendo con esto. Todo comienza con Dios, continúa con Dios y acaba con Dios. Si usted quiere conocer el propósito de nuestras vidas, debemos entender esto. Todo comienza con Dios, continúa con Dios y acaba con Dios. En la palabra del Señor tenemos muchos ejemplos de muchas personas que comenzaron con Dios, reyes incluso. Y usted lo lee, vaya al libro de Crónicas, a los libros de los reyes. Y generalmente comienza diciendo que hacía lo bien ante los ojos del Señor. Y que Dios le bendecía todo lo que él hacía. Y después la persona se apartó. No es solamente que comience con Dios, es entender que continúa con Dios. Y entender que va a llegar un momento en donde acaba, pero acaba con Dios. ¿Sabe? Nos los dice la palabra del Señor desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Si usted lee ese pasaje, dice, en el principio Dios creó. En el principio Dios creó. Y a lo largo de la palabra del Señor lo podemos ver. Permítame resaltar un pasaje, Colosenses capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo está diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se trata de Él, no se trata de nosotros. El propósito que Dios tiene para tu vida, para mi vida, se trata de Él. Se trata de Él, Dios Todopoderoso, que nos amó aún antes de la creación del mundo y de todo lo que existe.
Si nosotros queremos empezar a conocer muchas cosas, y yo pido a Dios que así sea, y hemos estado orando en gran manera, y entendemos que esto que vamos a comenzar a hacer hoy es algo que el Señor nos está moviendo a hacer. No hemos sido nosotros planificando, sino entendiendo que Dios tenía esto planificado desde hace mucho tiempo. Pero si nosotros vamos a hacer esto, yo le voy a pedir que haga algo más. Y es que busque detenidamente de Él. Búsquele a Él primeramente. Antes de usted leer este libro, pídale a Dios que le dé discernimiento, que le dé entendimiento, que le permita conocer las cosas que Él quiere que usted conozca. Conociéndole a Él, conociendo sus caminos, conociendo lo que Él quiere, conociéndole a Él quién es, empezaremos nosotros a entender los caminos que Él tiene para nosotros y quiénes somos nosotros. Es la única manera de hacerlo. Si vamos a conocer el propósito de nuestras vidas, tenemos que conocer a Dios. Y permítame hacerlo personal. Si tú vas a intentar conocer el propósito de tu vida, intenta primero conociendo a Dios. Tenemos que conocer a Dios primeramente.